Había una vez un hombre que pasó toda su vida construyendo muros. Muros altos, fuertes, impenetrables. No eran de ladrillo ni de cemento, sino de miedo. Miedo a lo desconocido, miedo al fracaso, miedo a la soledad. Miedo a que el tiempo se le escapara de las manos sin haber vivido realmente. Y cuando llegó al ocaso de sus días, se dio cuenta de que esos muros no lo protegían, sino que lo aislaban de la vida, de los demás y, sobre todo, de Dios. Este hombre, Antonio, había aprendido a vivir con prudencia, pero también con cautela excesiva. Cada decisión, cada paso, lo medía una y otra vez, como si el mundo fuera un campo minado y un error pudiera destruirlo todo. Pero, en las noches, cuando el silencio lo envolvía, sentía un vacío que no podía explicar. Era como si algo importante le faltara, como si hubiera olvidado cómo vivir de verdad. Esta es su historia, y quizás, también la tuya. Imagina por un momento que estás en su lugar. Has vivido décadas, has visto cómo el mundo cambia a tu alrededor, has acumulado experiencias, alegrías y tristezas. Pero ahora, en esta etapa de tu vida, te enfrentas a una pregunta que tal vez nunca te habías hecho con tanta claridad: ¿he vivido realmente? ¿O solo he existido, protegido por esos muros invisibles que construí para no sentir dolor, para no arriesgarme, para no fallar? Antonio se hizo esa pregunta una noche, mientras miraba por la ventana de su habitación. Las estrellas brillaban en el cielo, como recordatorios silenciosos de que hay algo más grande que nosotros, algo que nos llama a salir de nuestra pequeñez. Y fue en ese momento cuando supo que no podía seguir igual. Algo tenía que cambiar. Esta historia no es solo sobre Antonio. Es sobre todos nosotros. Es sobre esos muros que construimos sin darnos cuenta, sobre los miedos que nos paralizan y sobre la voz suave pero persistente de Dios que nos dice: no temas, yo estoy contigo. Es una historia que nos invita a mirar hacia adentro, a confrontar lo que más tememos y a descubrir que, en el corazón de ese miedo, hay una oportunidad para crecer, para amar y para vivir plenamente. Así que, si estás listo, acompáñame en este viaje. Porque, como veremos, lo que se temía puede convertirse en el principio de algo hermoso. El hombre, llamado Antonio, vivía en un pequeño pueblo rodeado de familiares y amigos. A sus 65 años, había logrado una vida tranquila y predecible. Cada día era igual al anterior: despertar temprano, ir a misa, pasear por el parque y regresar a casa para ver la televisión. Aunque no era una vida emocionante, era segura. Antonio había aprendido a evitar los riesgos, a no cuestionar demasiado y a mantenerse dentro de los límites de lo conocido. Pero, en las noches, cuando el silencio lo envolvía, sentía un vacío que no podía explicar. Era como si algo importante le faltara, como si hubiera olvidado cómo vivir de verdad. Un día, mientras caminaba por el parque, Antonio se encontró con un grupo de jóvenes que hablaban sobre un viaje misionero a una comunidad necesitada. Al principio, lo ignoró. Eso es para los jóvenes, pensó. Pero esa noche, no pudo dormir. Las palabras del Papa Francisco resonaban en su mente: no tengan miedo de salir de su zona de confort. Dios nos llama a servir, a amar, a crecer. Antonio sintió que algo en su interior se agitaba. ¿Y si ese vacío que sentía era en realidad una invitación? ¿Y si Dios lo estaba llamando a algo más grande? ¿Cuántas veces nos hemos sentido como Antonio? Atrapados en la rutina, cómodos pero insatisfechos, rodeados de muros que nosotros mismos construimos. Muros que, aunque nos hacen sentir seguros, también nos impiden ver el horizonte. Muros que nos dicen: no arriesgues, no cambies, no sueñes demasiado. Y así, poco a poco, nos vamos acostumbrando a vivir en una especie de jaula invisible, donde el tiempo pasa, pero la vida parece detenerse. Quizás te identificas con esa sensación de vacío que Antonio sentía en las noches. Esa pregunta que surge en los momentos de silencio: ¿esto es todo lo que hay? Tal vez has sentido que, después de tantos años, has cumplido con tus responsabilidades, has criado a tus hijos, has trabajado duro, pero algo dentro de ti sigue inquieto, como si faltara una pieza en el rompecabezas de tu vida. Y ese algo, aunque no siempre lo reconocemos, es el anhelo de algo más grande,
de algo que trasciende lo cotidiano, de algo que solo Dios puede llenar. El miedo al cambio, a lo desconocido, es algo que todos hemos experimentado, especialmente en la vejez, cuando parece que el tiempo se acelera y las oportunidades se desvanecen. Nos preguntamos, ¿todavía tengo algo que aportar? ¿Todavía puedo hacer algo significativo? Y a veces, esas preguntas nos paralizan. Nos hacen creer que ya es demasiado tarde, que nuestro momento ha pasado, que lo mejor ya quedó atrás. Pero, ¿y si ese miedo no es un enemigo, sino una puerta? ¿Y si Dios nos está llamando a dar un paso de fe, incluso cuando todo parece incierto? Piensa en las veces que has pospuesto un sueño por miedo al fracaso. En las veces que has evitado una conversación difícil por miedo al conflicto. En las veces que has preferido quedarte en lo conocido, en lo seguro, en lugar de arriesgarte a lo nuevo. Todos hemos estado ahí. Pero la historia de Antonio nos recuerda que el miedo, aunque es natural, no tiene que ser nuestro dueño. Porque, como dice el Papa Francisco, Dios no nos promete una vida fácil, pero sí una vida llena de sentido. Y ese sentido no se encuentra en la comodidad, sino en la confianza, en la entrega, en el amor que va más allá de nuestros miedos. Así que hoy, te invito a mirar tus propios muros. A reconocer esos miedos que te han acompañado durante años, tal vez décadas. Y a preguntarte, ¿qué pasaría si, en lugar de dejar que esos muros te definan, decides dar un paso de fe? ¿Qué pasaría si, como Antonio, escuchas esa voz suave que te dice, no temas, yo estoy contigo? Porque, al final, no se trata de no tener miedo, sino de no dejar que el miedo te impida vivir la vida que Dios ha soñado para ti. La historia de Antonio nos enseña que la fe no es solo creer en Dios, sino confiar en Él lo suficiente como para dar el primer paso, incluso cuando no vemos el camino completo. No importa si tienes 20, 60 o 80 años, nunca es tarde para responder al llamado de Dios. Ya sea a través del servicio, la oración o simplemente abriendo tu corazón a los demás, cada pequeño acto de fe puede transformar tu vida y la de quienes te rodean. Hoy, te invito a hacer una pausa. A detenerte por un momento en medio del ruido de la vida cotidiana y preguntarte, ¿qué muros has construido en tu vida? ¿Qué es lo que más temes? ¿Es el miedo a la soledad, a la enfermedad, a no ser suficiente? O tal vez es el miedo a lo desconocido, a lo que podría pasar si das un paso fuera de tu zona de confort. Estos muros, aunque nos hacen sentir seguros, también nos impiden ver el horizonte. Nos limitan, nos aíslan, nos impiden vivir plenamente. Reflexiona por un momento, ¿cuántas veces has dejado de hacer algo que realmente deseabas porque el miedo te detuvo? ¿Cuántas oportunidades has dejado pasar porque pensaste que ya era demasiado tarde, que no eras lo suficientemente bueno, o que simplemente no valía la pena arriesgarse? Antonio se hizo estas preguntas, y al hacerlo, descubrió que su vida no tenía que terminar donde él creía. Descubrió que, incluso en la vejez, hay espacio para el crecimiento, para el amor, para el servicio. Y tú también puedes descubrirlo. Pero la reflexión no termina ahí. Piensa también en esto, ¿qué pasaría si ese miedo que tanto te paraliza es, en realidad, una invitación? Una invitación a confiar, a creer, a dar un paso de fe. Porque, como dice el Papa Francisco, Dios no nos abandona nunca. Él está siempre a nuestro lado, incluso en los momentos más oscuros, y si ese vacío que sientes, esa inquietud que no te deja en paz, es en realidad la voz de Dios llamándote a algo más grande. A algo que trasciende lo cotidiano, lo seguro, lo conocido. Imagina por un momento cómo sería tu vida si decidieras enfrentar ese miedo. No de golpe, no de manera imprudente, sino con fe, con confianza, con la certeza de que Dios camina a tu lado. ¿Qué cambiaría? ¿Qué nuevas oportunidades podrían surgir? ¿Qué alegrías, qué encuentros, qué experiencias podrías vivir si te atrevieras a dar ese primer paso? Porque, al final, no se trata de no tener miedo, sino de no dejar que el miedo te impida vivir la vida que Dios ha soñado para ti. Así que hoy, te invito a reflexionar no solo sobre tus miedos, sino también sobre tu fe. Sobre esa fe que, aunque a veces parece pequeña, tiene el poder de mover montañas. Sobre esa fe que te dice que nunca es tarde para empezar de nuevo, para amar más, para servir mejor.
Porque, como Antonio descubrió, lo que más tememos puede convertirse en el principio de nuestra mayor transformación. Tómate un momento para pensar en esto. Para escuchar esa voz suave que te habla en el silencio. Para preguntarte, ¿qué pasaría si hoy decido confiar? ¿Qué pasaría si hoy decido vivir sin miedo? Hoy, puedes dar el primer paso. Tal vez no sea un viaje misionero, pero puede ser algo tan simple como sonreírle a un extraño, llamar a un viejo amigo o dedicar unos minutos a la oración. Pequeños actos de fe pueden abrir grandes puertas. Y si esta historia te ha inspirado, suscríbete a este canal para recibir más mensajes de esperanza y fe. Juntos, podemos aprender a vivir sin miedo, confiando en que Dios camina a nuestro lado. Antonio nunca imaginó que, a sus 65 años, encontraría una nueva razón para vivir. Pero cuando decidió dar ese primer paso, descubrió que lo que más temía era, en realidad, el principio de su mayor aventura. Hoy, tú también puedes elegir. Puedes quedarte detrás de los muros del miedo o dar un paso de fe y descubrir que, en el corazón de lo que más temes, está la mano de Dios, esperándote. Porque, al final, lo que se temía puede convertirse en lo que más nos transforma. Gracias por acompañarnos hasta el final de este video. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides suscribirte al canal y compartirla con alguien que pueda necesitarla. Que Dios te bendiga y te guíe en cada paso de tu camino. Hasta la próxima.